lo relacionado ya directamente al curso. Como les comentaba, en esta ocasión estamos viendo ya lo que es el segundo componente formativo. Para recordarles a aquellos que de pronto no han estado anteriormente, tenemos en este caso el curso organizado con tres componentes formativos, que son la parte de su estudio, y cuatro evidencias, que son las que van a demostrar lo que ustedes han aprendido. Eso lo pueden ver tanto en el panel de navegación que les va a salir aquí a la izquierda, y también lo pueden ver acá en las distintas secciones que tenemos para el curso. Igual, al ingresar, por favor, recuerden, tienen siempre la opción de observar los anuncios que aparecen cuando ustedes van ingresando al curso. Por ejemplo, en este caso tenemos los anuncios que indican la sesión, la segunda actividad de aprendizaje. Todo eso va indicado directamente acá. Así que de esa manera al ustedes entrar pueden ver las novedades, y si quieren ver los demás anuncios pueden hacer clic en la sección de anuncios para que ustedes puedan ir viendo todo lo que se ha publicado, si ha habido algún cambio en los cursos, y para ir haciéndole seguimiento a lo que tenemos. En la parte de cronograma, recuerden, pueden ver las fechas de las distintas actividades de aprendizaje, las sesiones que vamos a ir teniendo en el curso para que ustedes puedan ir organizando sus horarios. También en la sección de información general cuentan con el foro de dudas e inquietudes por si hay preguntas para realizar que de pronto necesiten hacerlas, requieran información. Desde acá lo pueden hacer directamente. También en la sección de sesiones en línea del curso vamos a tener los enlaces de las sesiones que vamos realizando y de las grabaciones de estas sesiones. Si por algún motivo no pudo estar en la anterior, allí van a tener la opción de ver la grabación para que ustedes puedan seguirla, y de esa manera pues puedan estar enterados de lo que vamos viendo a lo largo del curso. Ya con esta explicación vamos pasando un poquito allí de recordatorio para quienes de pronto van ingresando. Vamos entrando a la parte de aprendizaje, la que es actividad de aprendizaje guía. En esta sección del curso es donde vamos a tener directamente el aprendizaje. Y hablando de aprendizaje, vamos a siempre sugerir mirar primero la guía de aprendizaje. La guía les va a dar indicaciones sobre cómo está organizado el curso, cuáles son precisamente los pasos a seguir y qué deben hacer en cada una de las evidencias que vamos realizando en el curso. Les recuerdo que para ustedes tener opción de aprobar el curso virtual, deben participar en las cuatro evidencias que vamos a tener. La primera, que es la evidencia test, que la vimos la semana anterior, que se completa después de haber estudiado el primer componente formativo. La evidencia de esa semana, que sería el foro Let's Meet, donde ustedes pueden participar luego de haber estudiado al menos los dos primeros componentes, y las otras dos evidencias, que son la presentación sobre rutinas diarias y la presentación en video, que ya después las estaremos viendo en detalle. Aquí tienen de todas maneras las instrucciones para que ustedes las realicen ya cuando tengan estudiados y tengan claros todos los componentes. Traten en lo posible de completar las evidencias cuando ya tengan claros los temas que han estudiado, para que de esa forma pues tengan mejores posibilidades de aprobar las evidencias. Es solo pues una recomendación. Algunos, como siempre lo comento, estudian primero todos los componentes. Hoy vamos a estar viendo el segundo, que se llama Let's Introduce Ourselves, y ya después sí pasan a hacer las cuatro evidencias que están aquí donde dice actividad de aprendizaje uno. Nada más es cuestión de ingresar a la evidencia que ustedes requieren realizar. Allí van a tener las opciones para entregar la evidencia, o en el caso del foro, van a tener la opción al ingresar de agregar un nuevo tema de debate. De esa forma ustedes participan. Ahorita vamos por ese lado
Por ahora vamos a ir viendo el componente formativo para empezar con los temas que ustedes van a estar estudiando. Ya ustedes saben que en estas sesiones, pues por cuestiones de tiempo, solamente observamos qué temas hay, doy algunas recomendaciones para su estudio, algunas cositas que de pronto no estén directamente allí en el material y ya obviamente va de parte de ustedes estudiar estos temas directamente en la plataforma. Recuerden que los componentes formativos ustedes los pueden estudiar todas las veces que necesiten. No va a afectar su calificación el que ustedes ingresen más de una vez a participar en esta parte. Ya habiendo visto esto, vamos a pasar aquí a las secciones que tenemos hoy. La primera es relacionada con el tiempo presente simple. La segunda que va con los pronombres personales, sujeto y objeto. Y la tercera que es el vocabulario sobre personal information. Vamos acá a la primera sección. El tiempo presente simple normalmente es muy parecido a lo que hay en español, pero como ya expliqué en la sección anterior, siempre es bueno que observemos cuáles son esas pequeñas diferencias que puede haber entre lo que hacemos en español y lo que hacemos en inglés. Pues bien, el presente simple se puede utilizar, por ejemplo, para indicar estados permanentes, es decir, cosas que normalmente no esperamos que cambien o que tienen una duración muy larga. Por ejemplo, acá dice Colombia has a huge hotel industry, que Colombia tiene una enorme o gigante industria hotelera. Bueno, ya eso es algo conocido. Tenemos muchas zonas turísticas que dan esa característica a nuestro país, para que lo tengan muy presente. Bien, vamos a mirar acá. Un momento. Bueno, ahora sí. Ahí seguimos. Vamos acá a mirar. Luego de esto tenemos que también lo podemos utilizar cuando hay cosas que se hacen de manera regular o periódica, es decir, que ocurren cada cierto tiempo. I go to the dentist every year. Por ejemplo, voy al dentista cada año. Son cosas que a veces pasan. No sé si sea tan recomendable al año, al menos un par de veces, supongo, de acuerdo a lo que explican, pero es algo que se repite, es algo que, aunque no siempre tenemos las mismas fechas, sí tenemos como una cierta certeza de que puede ocurrir de tiempo en tiempo. Y por eso mismo también lo utilizamos cuando hablamos de actividades que hacemos a diario o muy a menudo. Por ejemplo, Anna wakes up every day at 6 a.m. Se despierta a las 6 de la mañana. Yo sé que a veces en español utilizamos el presente continuo. Ay, no, yo me estoy despertando como a las 6. Pero en inglés lo normal es utilizar el presente simple. Así que no nos vamos a complicar allí. Podemos utilizarlo al dar indicaciones, señales. Oh, you turn left and then go down. Te gira a la izquierda y luego baje. También se puede utilizar el imperativo allí, pero eso lo vemos después con más calmita. Simplemente por ahora lo podemos hacer con presente simple y también como lo hacemos en español, podemos indicar cosas que estén cercanas a futuro y que ya sean con una fecha o una hora específicas que sabemos y podemos decir, aunque no conocemos el futuro, por eso no compramos la lotería, pero que sí sepamos que es lo más probable que va a ocurrir en un momento específico que ya está determinado. Por ejemplo, the championship is next week. La próxima semana es el campeonato. Ya eso tiene una fecha, normalmente es un evento que todo el mundo sabe en qué fecha ocurre. Muy bien, eso viéndolo en esa parte. Para el presente simple, igual ya nosotros habíamos visto un poquito desde la sesión anterior, no se preocupen. Por ahora vamos a ver algunos verbos y ya después vamos mirando precisamente cómo está organizado, haciendo un poquito de recordatorio a esa parte. Algunos verbos que podemos utilizar en inglés, que son muy comunes para actividades que hacemos a diario. Por ejemplo, el verbo to be,
que ya ustedes saben, lo decíamos, significa tanto ser como estar. Creo que es el verbo más famoso del idioma inglés y que se caracteriza porque suele funcionar un poquito diferente a los demás. Su uso, pues, es muy importante, ya lo estuvimos viendo anteriormente. No se compliquen con él. La forma de usarlo tampoco les debe dar allí tantas complicaciones porque en realidad, como ya vimos, simplemente tiene tres formas en las que lo vamos a usar y es bueno recordar simplemente si hablamos de nosotros mismos, si hablamos de alguien más o si hablamos en plural. Pues bien, tenemos el verbo to do, que también es un recomendado, el verbo hacer. En inglés existen dos verbos que podemos pasar al español como hacer, que son do y make. Tienen sus usos específicos, pero suele ser un poco más común el verbo do. Tenemos have, que es tener. Tenemos eat, que es comer, y tenemos read, que es leer. Como verán, todos los verbos llevan el to por delante. Esto es cuando están en su forma básica, así como los verbos en español llevan el ar o er, algunos son en ir, que van al final, hacer, tener, comer. Lo mismo hacen en inglés, pero agregando el to adelante cuando esté el verbo solo. Así que no se preocupen por esa parte. Esto es solo en este caso. Tenemos call, que es llamar. Tenemos play, que es jugar. Y también cuando se refiere a música o sonido, significa tocar un instrumento musical. Por eso es que el botoncito que presionamos cuando vamos a ver video o escuchar música en nuestros dispositivos o el computador, le solemos llamar el botón play. Es por ese motivo. Tenemos study, que es estudiar, drink, que es beber o tomar, si lo quieren un poco más elegante. Tenemos buy, que es comprar, to walk, que es caminar, watch, que puede ser ver o mirar, depende cómo lo traduzcan. Normalmente mirar, pero bueno, un poquito más específico, listen to, que es escuchar. Normalmente listen y to van juntos, así que hay que aprendérselos allí de esa manera. Es un poquito más fácil recordarlos porque suele ir siempre el listen pegado con el to después. Ese sí en todos los casos. Es como cuando digo que yo escucho a alguien. Normalmente uno escucha a otra persona. Siempre agregamos ese a en ese caso. Más o menos de esa manera funciona aquí. Tenemos write, que es escribir, sing, que es cantar, sleep, que creo que lo hacemos todos, dormir, fly, que es volar, wash, que es lavar. Tenemos work, que es trabajar, travel, que es viajar. No sé si todos lo podamos hacer, pero es un verbo muy bueno. ¿Qué otros tenemos por acá? Drive, que es conducir o manejar cuando se refiere a automóviles. También existe ride, que es más para motos, bicicletas. Tenemos go, que es ir. To live, que es vivir. Y to pay, que es pagar, que lamentablemente todos lo tenemos que hacer. Pues bien, ya habiendo visto eso, les recuerdo, como lo explicaba la ocasión anterior, normalmente para comparar lo que hacemos en inglés con lo que hacemos en español, es importante que recordemos que en español lo que es la parte de utilización de los verbos es más compleja de lo que existe en inglés. Lamentablemente, por el hecho de que el inglés lo haga de una forma distinta, aunque pueda verse un poco más sencilla, a veces hace que nos confundamos un poco. ¿Ok? Entonces voy a tratar de aclarar esa parte y siempre me gusta eso porque les ayuda para que ustedes tengan muy clara la forma de pensar al respecto de este tema. Normalmente en español, si nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, el verbo trabajar, que es to work, que acá lo tenemos, vamos a encontrar que yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, vosotros trabajáis, ellos trabajan. Normalmente el verbo en español tiene seis formas, y solo estamos hablando del presente simple, seis formas distintas que nosotros nos hemos aprendido. Si lo pasamos a futuro, ya tendríamos seis más, trabajaré, trabajarás. Si lo pasamos a condicional, yo trabajaría, tú trabajarías, etcétera, etcétera. Pasado, yo trabajaba o yo trabajé, dependiendo del tipo de pasado que vayamos a utilizar. Y ahí estamos contabilizando unas 30 formas distintas de usar el verbo trabajar.
En inglés a veces la gente se complica, pero ¿por qué es que en inglés siempre se me olvida cuándo es que tengo que usar el verbo? Bueno, en inglés normalmente las conjugaciones no existen. La única conjugación que hay es, número uno, la del verbo to be, que va aparte de todo esto, y número dos, el uso de lo que se llama la tercera persona. Este uso de tercera persona solamente se debe tener presente en oraciones con presente simple que sean afirmativas. Vamos a ir viendo, permítame un segundito, vamos a cambiar aquí de compartir y probamos a ver si eso de pronto ayuda un poco. Bien, entonces para que sea más fácil la cuestión, cuando hablemos de tercera persona, como les explicaba, vamos entonces a considerar precisamente lo que tenemos por observar allí. Pues bien, entonces, para la primera persona, cuando hablamos en este caso, si yo estoy hablando, por ejemplo, yo soy la primera persona, porque soy yo quien está haciendo la acción de hablar. Si ustedes me están escuchando, ustedes son la segunda persona, porque en ese caso, ustedes son quienes reciben la acción. Y de eso vamos a estar hablando ahorita. ¿Quién hace la acción? ¿Quién recibe la acción? Cuando hablamos de alguien que no está en la conversación, si yo digo ella, yo digo el doctor, la ingeniera, el perro, no están en la conversación. Si los estoy nombrando de esa manera es porque no estoy hablando directamente con ellos. Y por lo tanto, se refiere a una tercera persona. Eso es lo que se define de esa forma. Cuando vamos a hablar de la tercera persona, en ese caso, tenemos entonces los verbos colocados de esta manera. Van a colocar al final una S o una ES para indicar la tercera persona. Es como cuando yo digo que tengo que cambiar el verbo, colocarle una A para indicar una tercera persona en español. Él trabaja, ella va, ella estudia. Y yo tengo que colocarle esa terminación para que quede claro precisamente que estoy hablando de una tercera persona. Esas terminaciones que tienen aquí los verbos son las que nos dan esa indicación. La mayoría de los verbos simplemente agregará la S. Los otros verbos, hay unos ciertos, ahí los van aprendiendo, suelen cambiar un poquito en la forma, como study, que cambia a studies, pero suelen ser muy similares en esas terminaciones. Eso a tener en cuenta. El resto de formas que ustedes van a aprender normalmente se mantienen igual. Ya cuando la frase sea negativa o interrogativa, ya el verbo que vamos a utilizar no va a cambiar, va a permanecer en su forma base. ¿Ok? Entonces, eso para simplemente recordar la consideración que debemos tener en ese caso. Como vieron en la tablita que estaba más arriba, tenemos en este caso tres formas distintas en la que vamos viendo lo relacionado con esa terminación que hay en la tercera persona. Vamos a tener un videíto aquí, que es el que normalmente nos va a explicar. Esto lo pueden escuchar ya ustedes directamente, esas terminaciones. Para recordarlo, pues bueno, básicamente, ya ustedes saben, los verbos agregan la letra S al final de la tercera persona. Cuando hay sonidos que son muy parecidos al de la S, normalmente entonces no se agrega la S sola porque sería muy difícil de pronunciar. Por ejemplo, si tenemos el verbo watch, que es mirar, a watch no le podemos colocar solamente una S, o sea, una Che y enseguida una S es dificilísimo. Watch, no podríamos morder la lengua fácilmente con eso. Entonces agregan una S para decir watches. Es una cuestión de pronunciación, de sonido para ese caso. Lo mismo ocurre cuando está la vocal O, ya lo vimos con el verbo go, decimos goes. Para el caso de la pronunciación en inglés suele ser
poquito más complicado por lo visto. Cuando hay los verbos que terminan en Y, hay que mirar. Si terminan con vocal e Y, solamente agregan la S. Si terminan con una consonante y luego la Y, entonces allí va a cambiar la Y por I latina y se agrega la terminación ES. No son muchos los verbos que hacen eso. Creo que los dos que tenemos allí en pantalla, study y fly, suelen ser los más comunes en ese caso. ¿Ok? Y como siempre, tenemos algunos verbos que cambian bastante. Ya lo habíamos visto con el verbo to be y el verbo have, que en tercera persona utiliza has. Son como las dos grandes excepciones del idioma. Siempre me ha llamado la atención que en varios idiomas, en mi caso, bueno, he tenido la oportunidad de aprender francés, alemán, italiano y portugués, y siempre se encuentra uno que los verbos que son los más comunes, los más utilizados, suelen ser los que tienen como que más excepciones y detalles. Sin embargo, como hemos visto, en inglés no hay que aprenderse muchas formas, sino que solamente con una, dos, máximo tres formas en el caso del verbo to be, ya conocemos el verbo directamente. Pues bien, los verbos to be y to have, junto con el verbo to do, que son los tres que vamos a ver aquí, son verbos que se les puede llamar también ¿Cuánto será la auxiliares. clase? ¿A qué se debe? Pues bueno, a que tienen la característica de que precisamente pueden servirnos en ciertas circunstancias. Nosotros en español también tenemos algunos verbos auxiliares, como por ejemplo el verbo estar. Cuando digo estoy durmiendo, lo utilizamos para una forma específica. Tenemos el verbo haber, cuando digo yo he estudiado mucho. Y así. Entonces el inglés también tiene ciertos auxiliares que se utilizan en ciertas situaciones específicas. Pues bien, ya tenemos acá para que lo vayan teniendo ahí en pantalla. El verbo to be ya lo habíamos visto en su momento. Tiene tres formas, como decíamos. Utilizamos am cuando hablamos de nosotros mismos. Is cuando hablamos de una tercera persona, cuando hablamos de alguien más que está observando allí la situación. Y utilizamos are para el resto de casos. Para la parte del verbo have, decíamos que en tercera persona van a utilizar has, no agrega solamente la S, sino que cambia de esa forma. Un poco raro, pero pues lo hace en esa parte. Y el verbo do, que como dijimos con los verbos que terminan en vocal, en tercera persona es does. Cambia el sonido un poco. No hay muchos verbos en inglés, así que terminen en o que de pronto nos vayan a complicar. Así que to go, que es ir, y to do, que es hacer, suelen ser como los más comunes para esa parte. ¿Ok? Entonces no se compliquen tanto con eso, porque ya después, cuando el auxiliar es el que indica, si hay tercera persona, negación y demás, ya el verbo no va a cambiar mucho. Pero sí es muy bueno que ustedes recuerden estos tres verbos. Se los recomiendo de forma muy especial porque sé que tienen mucha utilidad y que los van a estar viendo muy seguidos. Así como en español utilizamos mucho el verbo hacer, tener, ser, suele pasar. Entonces, todos los idiomas suelen tener como las mismas ideas o las mismas formas para ese caso. Vamos pasando acá a la sección de las estructuras. La parte de las estructuras es más que nada recordar cómo se organizan las oraciones en inglés. Pues bien, para el caso, no debemos complicarnos mucho con, no, que es que cómo se hace la oración. Las oraciones en inglés normalmente suelen llevar todas un mismo orden. Para ese caso, vamos a encontrar que las oraciones se suelen organizar, tal y como aparece el cuadrito allí, por sujeto, verbo y complemento. Algunos dirán, profe, pero es que en español nos han explicado algo muy parecido. Sí, pero en español no siempre se hace. A veces podemos cambiar el verbo con el sujeto, como cuando hacen la poesía, estaba yo sentado al frente de mi casa. O, por ejemplo, puede haber frases en las que sí lo utilizamos, pero no en todos los contextos. Por ejemplo,
Yo digo, yo como chocolate. El verbo, bueno, primero el sujeto, yo, luego el verbo, que es comer, y luego el complemento, que es chocolate. Pero si yo digo, el chocolate me gusta, ¿quién es el sujeto? Yo. Pero yo no, en ninguna parte dice la palabra yo en la frase el chocolate me gusta. A eso se refiere. Entonces a veces hacemos un orden diferente, pero ya estamos acostumbrados a él. En inglés no van a tener que complicarse por eso, sino que simplemente van sujeto, verbo y complemento. Igual aquí abajito tienen algunos ejemplos que aparecen en esta sección. Simplemente traten de verlos, así como aparecen acá. Aquí tienen el parlantico. Les recuerdo cuando aparezca este icono, ustedes pueden hacerle clic para escuchar la pronunciación de las frases que vayan viendo en ese caso. Aquí como en esta frase habla de que él vive en Colombia, entonces hay el verbo live, que es vivir, agrega una S al final. Lo mismo acá cuando habla de que el perro duerme muy bien, bueno, entonces el verbo sleep agrega la S al final. Ya cuando hablamos de varias personas no es necesario. Por ejemplo, Sandra and Carla drink too much soda, beben demasiada gaseosa. Ya para ese caso, pues no es necesario que se esté haciendo porque ya hablamos de dos personas, ya es plural y no aplica el cambio de tercera persona. Les recuerdo, para agregar la tercera persona, la S que va al verbo, es únicamente al hablar de una tercera persona que sea solamente una, o sea, un solo animal, una sola persona, un solo lugar, un solo objeto, pero que sea solo uno y solo en frases afirmativas. Como vamos a ir mirando ahora con lo que es la parte de las frases negativas. Al pasar con las frases negativas, ya los verbos no van a cambiar en este caso. Aprovechando el espacio que tenemos aquí, les recuerdo a aquellos que están escuchando la sesión, en un ratico vamos a tener un espacio para que ustedes pues hagan sus comentarios si los tienen. Por ahora vamos a mantener los micrófonos silenciados para no interferir con el desarrollo de la sesión, por favor. Bien, entonces, como explicaba, tenemos sujeto, verbo y complemento, el mismo orden, pero adicional a eso, como lo podemos ver aquí en pantalla, tenemos el auxiliar. ¿A qué se refiere el auxiliar? El auxiliar va simplemente a indicar la forma en la que hacemos la frase. Para este caso, vamos a utilizar do not o does not para indicar la negación. ¿Sí? Si yo digo que yo vivo en Colombia, digo I live in Colombia. Pero si no vivo en Colombia, entonces allí debo agregar precisamente el auxiliar. I do not live in Colombia. Para que de esa manera, con esa indicación, tengamos allí precisamente la posibilidad de entender que la frase es negativa. Si yo digo que él no vive en Colombia, lo mismo la siguiente frase. He does not live in Colombia. Ya para ese caso, como se dan cuenta, el verbo no cambia, porque ya el auxiliar hizo el cambio. El auxiliar está indicando la tercera persona. Cuando dice does, esa terminación es de tercera persona y el not indica la negación. Entonces ya no es necesario que el verbo vaya a cambiar. Es como cuando yo digo yo voy, por ejemplo, pero si yo solamente quiero expresar que quiero hacer esa acción, yo no digo yo quiero voy, ya yo digo yo quiero ir. Ya cuando un verbo o un auxiliar ya indicó lo que yo tengo pensado, entonces ya el siguiente verbo va a ir en su forma básica. Ya no digo yo quiero voy, digo yo quiero ir. Lo mismo ocurre en inglés con este caso. Tenemos allí la parte de las contracciones, la cual nos indica que en este caso podemos utilizar en lugar de do not la expresión don't o en caso de does not, la expresión doesn't. Aquí abajito vamos a tener algunos ejemplos que ustedes pueden mirar. Normalmente las contracciones son más comunes de inglés americano. También es bueno recordar que son más comunes en la parte informal. Normalmente si van a escribir un ensayo o una carta
por ejemplo, de oferta para contratación o cosas muy serias, ya es mejor evitar las contracciones. Pero del resto, lo que vamos a hablar suele utilizarlo mucho, especialmente en el inglés, que es más común que ustedes se encuentren en esa parte. Bien, pasando a la parte interrogativa, el orden de la frase va a ser igual, sujeto, verbo y complemento, solo que adelante vamos a colocar el auxiliar, sea do o sea does. Does he live in Colombia? Él vive en Colombia. Entonces, con el hecho de colocar ese auxiliar, ya la frase se convierte inmediatamente en pregunta. ¿Qué? Así que si escuchamos do o does cuando nos están diciendo algo, nosotros con eso podemos inmediatamente sentir o tener allí presente que nos están haciendo una pregunta. Y de esa forma va a ser más fácil para ustedes identificar cuando les estén preguntando algo, o para allí poner a consideración esa parte. Pues bien, tenemos también las preguntas. Hay preguntas que son cerradas, que son preguntas de yes y no, así como las que vemos aquí. Por ejemplo, ¿do you buy fast food? ¿Compras comida rápida? Puede que sí o puede que no. Por ejemplo, oh, yes, I buy fast food. O si no quiero repetir toda la frase, oh, yes, I do. Con eso se sobreentiende que estoy hablando de la misma acción de la pregunta. Does he drive a sports car? ¿Él conduce un auto deportivo? No, he doesn't. Él no lo conduce. Y ya. Con el solo repetir el mismo auxiliar de la pregunta, sea afirmativa o negativo, ya no necesito repetir el resto de la frase. Adicional a eso, pues sí vamos a encontrar algunas palabras interrogativas como what, y así para hablar de preguntas abiertas que en este caso nos pueden dar información y que no vamos a responder ni con yes ni con no. Es bueno escucharlas porque si le hacen una de estas preguntas que salen en pantalla y usted responde yes, eso significa, esta persona no entiende inglés. Así que muy atentos a esa parte. Pues bien, what, que significa qué, a veces significa cuál, como cuando preguntamos cuál es tu nombre. What do you do on weekends? Por ejemplo, ¿qué hace los fines de semana? O what do you like? ¿Qué te gusta? Vamos a tener where cuando preguntamos por un lugar o una ubicación, cuando viene al caso. O por ejemplo, where do you study? ¿Dónde estudias? Bueno, en este caso nosotros estudiamos virtual. Tenemos a gente de todas partes de Colombia en este curso. Oh, when, cuando preguntamos por tiempo, cuando preguntamos por cuándo. When does your sister work? ¿Cuándo trabaja tu hermana? La excepción, igual que en español, si hablamos de la hora precisa, ya entonces preguntamos qué hora. What time is it? Por ejemplo, ¿qué hora es? En lugar de when. Si yo digo what time does your sister work? Y ahí sí estoy preguntando específicamente a qué hora trabaja la hermana. Tenemos who, que es para hablar de personas. Who do you work for? ¿Para quién trabajas, por ejemplo? Tenemos why para preguntar el motivo, el porqué de algo, ¿cierto? O si no, why not? ¿Por qué no? Y how, que en ese caso se traduce como en español. How do you learn? ¿Cómo aprendes? ¿Cómo haces para aprender? Bueno, ahí estaría la pregunta para ese caso. O how old are you? Para preguntar a una persona cuántos años tiene, por ejemplo. Solo por colocar algunas de las expresiones más comunes en ese caso. Yendo ya con esta parte, como ya hemos visto las palabras interrogativas, recordamos para este caso la estructura que veníamos viendo con los mismos ejemplos que estuvimos teniendo allá arriba. Como pasa en español, igual pasa en inglés, la palabra interrogativa va a ir primero. Solo que ya ustedes vieron que cada vez que hay preguntas, pues debe haber un auxiliar. Eso sí, luego de eso vamos a mantener el mismo orden de sujeto, verbo y complemento. Si miran tanto las frases afirmativas, negativas e interrogativas que veníamos viendo, se van a dar cuenta que en todos los casos se repite ese orden. Así que en esa parte no van a tener allí muchas complicaciones porque en realidad siempre va a ir organizado de la misma forma. Para esta parte, recordamos, aquí van a tener un ejemplo con el verbo to eat, que es comer.
precisamente ese orden de las frases afirmativas, negativas, interrogativas. A los que les guste verlo de esta forma, porque sé que a algunos les ayuda más mirándolo así, pues bueno, allí van a tener esa opción. Pueden escuchar cada una de las frases y mirar cada una de las formas en las que se usa. Y para practicar también tenemos una actividad didáctica, This is what we do, que aparece allí para esta sección. En esta parte lo que vamos a utilizar es los distintos verbos que hemos venido estudiando y lo vamos a colocar en presente simple, claro está, en la forma en la que corresponda, pendiente a las terminaciones de los verbos, si es una tercera persona. Cuando hablo de alguien que no está en la conversación, que no es directamente quien estoy hablando, y miramos si hay que cambiar el verbo en ese caso. Ya una vez coloquen las respuestas que ustedes consideren, le pueden dar clic a verificar respuestas. Eso les va a ayudar a entender si estamos completamente claros con las temáticas que estábamos viendo en esta sección. Continuamos acá con lo que es la parte de los pronombres sujeto y objeto. Para esta parte, como explicaba hace un momentico, cuando hablamos de pronombres sujeto y objeto, es bueno recordar que si yo hago una acción, yo soy el sujeto de la frase, así como lo vimos ahorita en sujeto, verbo y complemento. Pero quienes reciben la acción, en este caso, se les llama objeto, es decir, se benefician de la acción aunque no la hacen o no son quienes directamente la están iniciando. Entonces, a tener en cuenta, los pronombres sujetos ya los hemos visto, pero le damos un repasito. I, que significa yo. You, que significa tú o usted. Recuerden, no hay diferencias allí en la formalidad o informalidad. He, que es él. She, que es ella. It, que puede ser él o ella, pero no lo usamos para personas, lo usamos para animales, objetos y lugares. Pero cuando lo traduzcamos al español, pues depende. El objeto del que estamos hablando es masculino o femenino, allí traduciremos si es él o ella. En inglés, básicamente, para recordar los objetos, lugares y prácticamente en todos los casos los animales no son ni masculinos ni femeninos. Así que a tener allí presente. En plural, we, que significa nosotros o nosotras, you, que significa ustedes, o vosotros, vosotras, si lo usan, igual que el singular, simplemente por contexto se diferencia, y they, que significa ellos o ellas. ¿Ok? Entonces, siempre esos pronombres van a ir antes del verbo, siempre. Otro recordatorio que ya hemos hablado, pero que igual es bueno que lo tengan en cuenta, todas las frases en inglés, todas las frases afirmativas, negativas, interrogativas, siempre deben llevar el sujeto. Así que si no damos el nombre de la persona o una indicación, debemos utilizar un pronombre para que de esta manera la frase quede bien realizada. Pendiente que el pronombre I, cuando hablamos de yo, va en mayúscula todo el tiempo. Esta es una de las cosas que yo tengo en cuenta cuando voy a evaluar, porque si no lo usan significa que ustedes no estudiaron este componente formativo. Si yo digo mi amigo y yo somos profesores, my friend and I are teachers. Aunque esté a mitad de frase, igual esa palabra en específico va en mayúscula siempre. Ya explicábamos que el you puede significar tú, puede significar usted y puede significar ustedes. Ya hacer una cuestión de contexto con el sujeto, mirar en el verbo el contexto que haya, si está hablando de una sola persona o de varias. ¿Ok? Lo que explicaba sobre it, ya saben, se utiliza para animales, lugares, objetos. Ya la traducción dependerá, si lo quieren traducir, de a qué tipo de animal u objeto están refiriendo. Mientras que en plural es they para todas las formas, no hace falta pensar en mucho más. Y presente, aquí está el ejemplo de lo que explicaba, el sujeto siempre debe estar incluido. En español a veces no lo ponemos, ay, yo como pizza todas las noches. O simplemente decimos, como pizza todas las noches. No necesariamente usamos el yo, pero en inglés sí es algo requerido. Muy atentos allí. Pues bien, pasamos ya de los pronombres sujetos, ahora pasamos a la parte de los pronombres objeto.
En este caso, cuando hablamos de objeto, se refiere a aquel que recibe o se beneficia de la oración. Si yo utilizo, por ejemplo, vamos a colocar de ejemplo la segunda frase. I call them every night. Yo los llamo todas las noches. Entonces, para ese caso, yo soy quien llama. ¿A quién llamo? Los llamo a ellos. Ellos llaman, no en este caso, pero reciben la llamada. A veces lo hacemos simplemente para referir a una persona que comparte la acción con otras, pero que es el sujeto principal, como en la primera. She plays with us on weekends. Ella juega con nosotros los fines de semana. Queremos especificar directamente que ella hace la acción. Sí, que nosotros también jugamos, sí, pero lo que interesa en la frase es decir que ella es quien juega. Entonces, para ese caso, cuando vayamos a utilizar los pronombres de objeto, vamos a ir avanzando en esa parte, vamos a utilizar los pronombres así como corresponde para este caso. Vamos a tener aquí la tablita y la pueden observar. Por ejemplo, para esa parte. Si yo digo, oh, Anna calls Javier, Ana llama a Javier. Entonces yo digo, she calls him. Utilizo aquí los pronombres objetos porque es ella quien hace la acción, no él. Los pronombres sujetos siempre van antes del verbo, los pronombres objetos siempre van después del verbo. Ese orden no lo va a cambiar absolutamente nada de lo que ustedes vayan a mirar, así que muy pendientes. Entonces, para los pronombres objetos vamos a utilizar me, vamos a utilizar you. En tercera persona utilizamos him y her. En el caso de it no cambia. Para we utilizamos us, you, el segunda persona, y them para la tercera persona de plural. Ahí aparecen unos ejemplos al lado donde están utilizando precisamente estos ejemplos. A veces los utilizamos por separado en español, pero normalmente en español no cambia. Ese es uno de esos temas que toca estar muy pendientes porque en inglés funciona diferente al español, ¿sí? A veces utilizamos el lo, así como en el segundo ejemplo. Ella lo llama, she calls him. O ella la llama si es a una mujer. A veces puede ser como en la última, lo cambiamos el verbo. Él está mirándonos. He is looking at us. ¿Sí? Tenemos que agregarle el nos al verbo, donde dice mirando. Esas cosas no se hacen en inglés de mezclar el sujeto con el verbo. Eso lo hacemos en español. Y son otras formas de verbo que ya nos aprendimos y nos acostumbramos a ellas simplemente. Pero sí, en inglés los colocamos por separado. ¿Quién hace la acción? ¿Cuál es el verbo? Y quién recibe la acción. Entonces siempre va a ir ese orden fijo para que no tengan compliques. Palabras como mirándonos, palabras raras. La cantidad de formas y de cambios que tienen los verbos en español es grandísima. Por eso es que algunos cuando me dicen, no, profe, es que en inglés los verbos son muy raros. No, en español son raros. Que se nos sorprende porque en inglés funcionan de manera diferente, más sencilla. Bien, para la actividad didáctica de esta sección vamos a tener preguntas de opción múltiple. Debemos mirar qué nos están refiriendo entre paréntesis y completar la frase, seleccionando la opción adecuada y luego abajito le damos clic en enviar. Debemos tener pendiente, se refiere al sujeto que va antes del verbo, al objeto que va después, es una cosa, persona, lugar y seleccionar de esa manera el pronombre que corresponda. Con eso vamos a ir teniendo algunas preguntitas para ir repasando esa temática. Como ya vimos esa parte, vamos a repasar lo que es personal information. Ya esta tercera sección se refiere más específicamente al vocabulario. Entonces vamos a ir viendo. Primeramente, tenemos expresiones para hablar de el nombre. Podemos utilizar what's your name para preguntar cuál es el nombre de la persona o who are you. Aunque who are you puede sonar para algunos un poquito fuerte. Depende el uso que ustedes le den, pero normalmente hace referencia, en este caso,
a la forma de preguntar. Hay que mirar mucho el contexto. Puedo responder diciendo my name is para dar mi nombre o I am para decir yo soy y ahí va a estar la cuestión. Tienen como siempre unas referencias. Recuerden cuando aparezcan estos enlaces, ustedes los pueden seguir para tener un poquito más allí de vocabulario aparte de lo que vayamos viendo directamente aquí en el curso. Pues bien, para la segunda sección tenemos lo que es la parte de la nacionalidad. Podemos preguntar, where are you from? Para ver de dónde es la persona. O where do you come from? Para saber de dónde viene. A veces las personas son de un lugar, pero viven en otro. Eso sí a tener en cuenta. Y abajito tenemos allí la advertencia, las nacionalidades. Si miran el ejemplo que aparece allí, se escriben con la primera letra en mayúscula. I am Colombian. Y recordar que en inglés no se hace diferenciación para las nacionalidades de masculino o femenino. Colombian, así como está allí, significa tanto colombiano como colombiana. Las dos formas son iguales. Y para saber algunas otras nacionalidades, tenemos acá a la izquierda una opción de vocabulario. Allí vamos a tener algunos ejemplos. American, por ejemplo, si es estadounidense, Australian, si es australiano, Brazilian, Canadian, Japanese, Venezuelan. La mayoría terminan en an y an. Existen unos así como Japanese o Portuguese que terminan de esa forma. Hay un par de terminaciones más. En español es un poquito más complicado hablar de nacionalidades, orígenes y demás. Hay gente que ni siquiera sabe cómo les podemos decir o salen palabras regionales. Es como cuando piensan cómo le decimos a la gente de Medellín, sí, que les decimos paisa, paisa le decimos a lo de toda la región, pero específicamente de la ciudad de Medellín, ¿cómo les decimos? ¿No? Les dicen medellinenses. No todo el mundo se sabe eso, por ejemplo. Son un poquito más complejos en español. No significa que sean mejores o peores, solo son distintas formas de usarlos. Y en la parte de abajo vamos a tener también, aquí para este caso, un enlace donde ustedes van a poder ver un video que les va a dar algunas opciones más sobre países, nacionalidades, buscando como los que sean más comunes para ustedes en ese caso. Bien, vamos a pasar acá a la parte de ocupaciones. Podemos preguntar, what is your profession o what is your occupation? Cualquiera de las dos opciones es válida porque no todo lo que hacemos es una profesión, pero sí hay cosas a las que nos dedicamos que no necesariamente van por la parte del estudio. De hecho, si usted es estudiante, no es una profesión, es una ocupación. O si trabaja como ama de casa, por ejemplo, de igual manera es algo que hacemos, a lo que nos dedicamos, aunque no sea una profesión, igual es lo que da la referencia. También podemos preguntar, what do you do for a living? Si queremos específicamente hablar de lo que genera dinero. ¿Sí? Para las dudas, acá vamos a tener un vocabulario. Tenemos algunos ejemplos: accountant, baker, butcher, carpenter, journalist, secretary, por ejemplo, para esos casos. Podemos decir distintas ocupaciones y vamos a tener acá la referencia a un video. Tenemos algunas opciones allí para observar. Traten de buscar. Si por algún motivo no aparece la ocupación que ustedes quieren, recuerden, lo pueden preguntar en el foro del curso o también lo podemos consultar en línea. Normalmente para esta clase de casos suelo sugerir que utilicemos un sitio web que sea de referencia. Por ejemplo, vamos a colocarles por acá a ver si lo puedo colocar en pantalla en la referencia que sería con Word Reference. Este sitio web normalmente lo recomiendo mucho porque da muchas indicaciones, no solamente de traducción, porque tiene muchos idiomas, como irán a ver acá en las opciones, sino que también da mucho contexto en la información. Si yo, por ejemplo, digo, soy ingeniero, bien, me va a traducir aquí directamente engineer y también me va a dar algunos contextos. Si yo quiero ser ingeniero de algo, por ejemplo, puedo dar, aquí aparece el ejemplo.
Oh, ingeniero de sistemas. Oh, Carlos is a systems engineer. Si es ingeniero agrónomo, en inglés se dice agronomist, por ejemplo. Aquí van a tener expresiones que van relacionadas con la palabra que ustedes están preguntando. Y adicional a eso tiene una sección, palabras que pueden ser cercanas o relacionadas, que de pronto pueden ser lo que ustedes están buscando y no se acuerdan. Y también tiene un foro, parecido a lo que hacemos en el curso virtual. Esta página tiene un foro donde la gente pregunta frases, ¿sí ven? Ahí como frases, expresiones, ¿cómo puedo decir tal cosa en inglés? Entonces puede que alguien ya haya preguntado lo que ustedes están pensando y pues las respuestas que estén allí les pueden servir a ustedes. Eso como para dar ahí un poquito de referencia al vocabulario. Vamos a seguir acá con el curso. Tenemos la parte de las direcciones, addresses. Podemos preguntar, what is your address? En ese caso. Eh, Muy presentes en inglés cuando vayamos a dar los números de las direcciones, de calles, números de teléfono, normalmente se dan cifra por cifra. Entonces, si yo vivo en el 126 de la avenida principal, yo digo I live in 126 Main Avenue. Pueden escucharlo allí, tienen el parlantico como referencia para que ustedes estén presentes con esa parte. Si es para el vocabulario que tenemos acá, vamos a encontrar street, que es calle, avenue, que es avenida, road, que es camino o vía, aunque normalmente especialmente en inglés americano es para cualquier tipo de calle que no sea principal, común que puedan encontrar algunas que son road, neighborhood, si es, hablamos del barrio donde vivimos, corner, para hablar de una esquina donde se cruzan dos calles o más, y city para hablar de ciudad. Para referirnos directamente a lo que es calles y carreras, les recuerdo, eso es algo muy exclusivo de Colombia. En algunos países utilizan calles y avenidas o usan unas calles con número, otras con nombre. Por eso es que nos encontramos que en Nueva York dicen, estoy en la Quinta y Broadway, porque hay unas calles, cuando van en un sentido tienen números, cuando van en otro tienen nombre. Eso pasa. Básicamente pueden utilizar street. Algunos estadounidenses y de otros países que he conocido, cuando están en Colombia, normalmente dicen calle 26, carrera 31, por ejemplo. Ya es una cuestión de uso. ¿Por qué? Porque saben que calle y carrera refieren a dos ubicaciones distintas, mientras que en inglés street refiere a una calle que va en cualquier sentido. Ya es una cuestión de uso, cómo lo queramos manejar, pero si es la parte de correos o van a ser pedidos en línea, lo que sea, coloquen calle, colocan el número, carrera y el número, según se necesite. ¿Ok? No se compliquen mucho ahí en esa parte, porque al contrario pueden enredar más la cuestión. Y acá van a tener un enlace de referencia sobre cómo dar direcciones si quieren mirar un poquito más en el contexto de los demás países. La mayoría de países utiliza calles por nombre, me parece más complicado, pero es lo común. Ya explicaba de los números de teléfono que los damos un dígito por otro. Podemos preguntar, what's your phone number? Y decimos, my phone number is 5702-3460. ¿Por qué no? Allí tienen los ejemplos para indicar esta parte. Aquí aparece que a veces algunas personas pueden decirle double five o triple seven cuando son números dobles, triples. No todo el mundo hace eso, pero a veces lo pueden encontrar para que ustedes lo identifiquen para ese caso. Y para la edad, ya decíamos, how old are you? Que preguntamos para preguntar a la persona qué edad tiene. Normalmente en inglés se utilizan years old, que traduciría como años de viejo. Hmm, a saber, pero sí deben tener muy presente que en inglés no se utiliza el verbo have para la edad. En inglés no se tiene. Si usted dice I have 30 years, está equivocado en ese caso, ¿sí? Para dar la edad, recuerden utilizar junto a la expresión years old. No coloquen solo years porque eso en inglés rara vez lo van a ver. Así que muy presentes con los ejemplos que aparecen allí. Y vamos a ir avanzando para la siguiente sección mientras vamos viendo eso, que es la parte de la familia. Para la familia, en español suele ser un poco más complicado también. Es de esos temas que tienen muchas extensiones. En inglés hay muchas expresiones que no vamos a encontrar
equivalentes a lo que usamos en español, ¿sí? Que tío segundo, que primo político y tantas cosas. Pero bueno, vamos a ir viendo el vocabulario de lo que ustedes pueden utilizar. El vocabulario de base normalmente que recomiendo y que vamos a repetir en las distintas secciones de lo que ustedes van a ver aquí es mother, la madre, father, que es el padre, daughter, que es la hija, son, que es el hijo, sister, que es la hermana, brother, que es el hermano. Esas 6 palabras las van a ver ustedes repetidas en los distintos temas que vamos a tener allí. Y si ustedes manejan esas 6 palabritas de vocabulario, van a tener claro todo el tema de la familia. ¿Ok? Ya de esa manera les va a facilitar mucho. Pues bien, para observar, abajo también nos aparece la expresión. Podemos hablar de parents cuando hablamos de los padres de familia, papá y mamá. Bueno, hoy en día usan otras variables, pero básicamente es eso. Tenemos children, que normalmente traduce niños, pero si hablamos de nuestros hijos, o sea, hijos e hijas, podemos decir, these are my children, esos son mis hijos. Así usted tenga 90 y sus hijos 70, usted puede usar esa expresión. Siblings se refiere a los hermanos, para referirse hermanos y hermanas. Si usted tiene 2 hermanos y una hermana, no va a decir I have 3 brothers, porque eso se referiría en inglés a que los 3 son varones. Pero si 2 son varones y una es mujer, puede decir I have 3 siblings. Mucho ojo con estos términos que aparecen allí abajo. Pues bien, adicional a eso tenemos wife, que es la esposa, y husband, el esposo. Vamos a ir avanzando para que vayan viendo. Si hablamos de generaciones, vamos a utilizar los mismos términos que vimos anteriormente. Así como hay mother, vamos a encontrar grandmother para la abuela. Usamos las mismas palabras. Great grandmother, si es la bisabuela, por ejemplo. Y ya vamos agregando más greats si es tatarabuela y demás. ¿Ok? Pero usamos el mismo vocabulario de base que acabamos de ver en la sección anterior. Si es son, es el hijo, le agregamos grandson, el nieto. Si es bisnieto, great grandson, y ya de allí en adelante vamos agregando más great grandson para el tataranieto, y etcétera. Y ya de ahí en fuera vamos a agregar greats, así como en español agregamos los tátaras para hablar de distintas generaciones. Pero sí, como ven, utilizamos el mismo vocabulario, mother, father, daughter, son, y le vamos agregando grand para hablar de nietos y de abuelos. Para la parte de la extended family, sí podemos ver aquí algunas opciones. Por ejemplo, aunt, que es la tía, niece, que es la sobrina. Tenemos uncle, que es el tío, y tenemos nephew, que es el sobrino. Abajito, aquí en amarillo, tenemos cousin, que es primo o prima. Es la única palabra que recuerdo yo de la familia que no es específicamente para hombre o mujer. Es una palabra más libre en ese sentido. Pues bien, avanzando en la siguiente sección, tenemos los in-laws, la familia política, la que adquirimos por matrimonio. Entonces, la madre de nuestra pareja es nuestra mother-in-law. El padre de nuestra pareja es nuestro father-in-law, la suegra y el suegro. Así que por la inversa, viendo la segunda línea, pues nosotros seríamos los daughter-in-law o son-in-law, si es la nuera o el yerno, que algunos se enredan con esas palabras en español. Y asimismo, la sister de nuestra pareja, nuestra sister-in-law, el brother de la pareja es el brother-in-law, la cuñada y el cuñado. Allí aparecen esas expresiones. Simplemente vamos a agregar in-law al final, así con los guiones, para referirnos en ese caso. Si queremos hablar de la familia de la pareja, decimos, así como está arribita en el título, the in-laws. Se refiere a la familia política, la que se adquiere por matrimonio. Cuando hablamos de la familia extendida, ya que estamos hablando de esto, aquella que es por segundos matrimonios, crianzas, adopciones y demás, podemos utilizar stepmother, le agregamos el step al principio de la palabra para indicar ese tipo de vínculo, es la madrastra. Y stepfather, el padrastro. Pueden utilizar stepdaughter, que es la hijastra, stepson,
el hijastro. Abajito vamos a encontrar stepsister, que es la hermanastra, stepbrother, el hermanastro. Claro está, esta clase de expresiones, si no las quieren usar, no pasa nada. Algunos me preguntan a veces, profe, pero es que yo a mi papá no le digo padrastro, él es mi padrastro, pero le digo papá. Bueno, no hay problema, diga, he is my father. Eso es simplemente una cuestión de costumbre, ¿sí? Es más de cada familia cómo lo maneja. También vamos a encontrar half sister, la medio hermana, o half brother, medio hermano, cuando solo comparten uno de los dos padres. Para que tengan más guía en esta parte, aquí tienen una partecita de un árbol familiar. Desde el centro aparece en amarillo la persona, cómo estarían relacionados con ustedes los diferentes miembros de la familia, para tener una referencia allí. Y para practicar el vocabulario que hemos venido viendo en este caso, vamos a utilizar aquí una actividad didáctica. Tiene unas frasecitas que podemos ir organizando. Vamos a arrastrar las distintas palabras que aparecen del lado derecho y las vamos a soltar con el mouse o si lo hacen en celular con el dedo hasta la frase que consideremos que debe llevar la expresión. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con el componente formativo. Pues bien, ya que hemos visto esta sección, vamos a avanzar a la parte del curso. Ya bien vemos acá. Un segundito para que cargue nuevamente lo que es el desarrollo del curso. Como decíamos, una vez ya tenemos la parte del componente formativo, que ya lo hemos estudiado, podemos ir a actividad de aprendizaje uno y participar en el foro. Básicamente, así como aparece aquí, en el foro deben utilizar el vocabulario que acabamos de ver, las distintas secciones para hablar de lo que es su nombre, dar sus datos, ocupación y demás, siguiendo lo que acabamos de ver en el componente formativo. Básicamente, ustedes le van a dar clic a añadir un nuevo tema de debate, colocan aquí lo que ustedes quieran decir y la expresión hello, my name is fulano, I am from Colombia. Van a ser distintas frases y de esa manera las van a completar. Ya le damos clic a enviar al foro cuando lo tengamos listo. Para más guías, recuerden que acá tienen precisamente la guía de aprendizaje que les va a decir o les va a dar más indicaciones, recomendaciones sobre cómo realizar la evidencia del foro. Acá les van a recomendar, tengan en cuenta agregar la edad, de dónde son o dónde viven, cuáles son su profesión o estudios que tengan en este momento, qué cosas les gusta hacer en el tiempo libre y traten de agregar otras frases o cosas que ustedes sepan que pueden servir para ese caso. Eso es básicamente lo que tenemos para esta actividad de aprendizaje en este caso.